Bueno, pues buenas noches, bienvenidos al curso taller TCC para la ansiedad. Vamos con nuestra segunda clase. Vamos a iniciar con un breve repaso para ir precisando varios de los conceptos para que queden lo más claro posible. Y vamos a ir avanzando sobre ciertos aspectos ya sobre cómo vamos a trabajar sobre la ansiedad. Si hay alguna duda o pregunta, con todo gusto puede levantar la manita para que empecemos a dar respuesta y obviamente podamos resolver esas dudas, ¿vale? Y bueno, la clase anterior, lo primero que platicamos fue sobre la clasificación de los trastornos, en donde sí podemos trabajar, en donde no podemos trabajar, y éramos muy claros, ¿no? Con respecto a lo que es la TCC, la terapia cognitivo-conductual. En este caso, la psicología psicodinámica, lo que podemos denominar como psicoanálisis, sí puede trabajar, bueno, ellos trabajan desde ese aspecto. Monse, ¿querías comentar algo? No, disculpe. Ah, no, no te preocupes, pensé que querías comentar algo. Este, en el psicoanálisis, ¿no? Pero recuerden que ahí los trastornos no se ven como trastornos, sino como neurosis. Neurosis histérica, neurosis obsesiva y neurosis fóbica. Y neurosis actuales como son las somáticas o las hipocondríacas, ¿no? Entonces, ahí ellos sí, bueno, no digo que sí tengan las herramientas adecuadas, pero sí toman estos trastornos para su tratamiento, a diferencia de la TCC, que solamente nos vamos a enfocar a los trastornos emocionales, en este caso trastornos de ansiedad y trastornos de estado de ánimo, en este caso los depresivos, los maníacos y en determinado momento los bipolares. Pero ojo, hablamos de que vamos a tener ciertos límites cuando hay desbordamientos o cuando las personas necesitan ser medicadas, ¿no? Todo eso ya lo platicamos, nada más es un breve repaso. En esa cuestión hablamos de trastornos de ansiedad que pueden referirse o podemos dirigirlos hacia lo que puede ser un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser provocado por un trastorno de ansiedad. ¿En qué momento nosotros no podemos intervenir o no directamente cuando son trastornos de personalidad, ¿no? Los psicóticos, los delirantes y la esquizofrenia, donde requiere una medicación y requiere una intervención psiquiátrica también, y donde sí requiere una medicación, ¿sí? Todo esto para que lo tengan presente y bueno, ahí podamos diferenciar entonces en qué nos vamos a evocar nosotros, ¿no? Ahí tenemos la delgada línea roja, que era esta línea imaginaria que marcaba dónde podemos intervenir y dónde no podemos intervenir a menos de que sea con ayuda psiquiátrica, médica y neurológica, ¿no? Que ya creo que queda claro. Digo, nosotros no podemos tratar propiamente dicho una esquizofrenia. Podemos ser, la terapia puede ser de reincorporación socialmente, pero no directamente para aliviar o curar la esquizofrenia, ¿no? ¿Qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es una incisión entre la realidad interna y la realidad externa, que quiere decir que la persona con esquizofrenia no puede distinguir entre lo que fantasea y la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Delirios o alucinaciones auditivas o visuales, ¿vale? Solamente es un recordatorio para que podamos darle contexto. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en la ansiedad. ¿Cómo vamos a trabajar con la terapia cognitivo-conductual sobre la ansiedad? Pero lo primero es que tenemos que diferenciar la ansiedad del miedo y la preocupación. Tanto el miedo, la ansiedad y la preocupación eh, forman parte de nuestra estructura psíquica. ¿Sí? En el caso del miedo, lo platicamos, es un estado automático de alarma, ¿sí? Pero que lleva una valoración cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que evalúa la situación, ¿no? Yo les puse el ejemplo de que si vemos a un perrito ahí en la calle, nuestro cerebro se activa y dice: Ojo, hay peligro, hay un perrito, hay la posibilidad de que nos pueda morder", ¿sí? Y si nuestras experiencias previas
lamentablemente nos ha llevado a que sí hemos experimentado la mordedura de un perro, pues esta alerta va a ser más intermitente, más fuerte, más intensa, ¿sí? Entonces, el miedo es algo automático, ¿sí? Muy primitivo, es algo muy básico, ¿no? A diferencia de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, más que una respuesta neurológica automática, va a ser una respuesta conductual, y esa es la enorme diferencia, ¿sí? Una respuesta automática neurofísica a una respuesta fisiológica conductual, ¿sí? En este caso, eh, ¿podemos hacer las cosas con miedo? Sí, sí podemos llegar a hacer las cosas con miedo. Siguiendo este ejemplo, el perrito está ahí parado ahí en medio de la calle y decimos, sí me da miedo, pero si no paso por esta calle, voy a tener que dar la vuelta muy larga, ¿no? Pero la ansiedad, no. La ansiedad, ¿cuál sería la respuesta conductual? La evitación, ¿sí? La evitación, que ese sería uno de los síntomas más marcados de la ansiedad, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, Profe, yo nada más, buenas noches, nada más para, este, el miedo, el miedo entonces tiene como más una respuesta, digamos, interna, como de precaución, no, no cae en esta alarma, en esta, ¿cómo decirlo? En este constante no puedo, no puedo, no puedo, o ya eso pasaría a ser parte de la ansiedad. ese no puedo, sí entraría dentro de la ansiedad. Sí, ese no puedo, no puedo, me da miedo. O sea, Sí, hay que recordar que el miedo se activa ante una situación real de peligro, ¿sí? sí, ¿Qué quiere decir esto? Que ahí les puse el ejemplo del avión. Si ustedes se suben en un avión y de pronto ven que empiezan a correr las aeromosas, pues uno se saca de onda y dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Si de pronto vemos que en pleno vuelo el avión se empieza a balancear o vemos fuego en un motor del avión, dices, me da miedo, o sea, surge el miedo, porque la amenaza es real, ¿sí? Eso es miedo, esa es una activación automática. Pero si tú estás en casa y mañana tienes un vuelo y estás pensando en el vuelo y te empieza a faltar el aire, empieza a acelerarse tu corazón porque dices, ¿qué tal si se estrella? O sea, estás pensando en que se pueda accidentar el avión. No se está accidentando, sino piensas que se puede accidentar y te provoca todos estos síntomas físicos, entonces eso es ansiedad. No sé ok. si investigas, Alfredo. Sí, sí queda un poco más. Sí. Sí, Sí, el miedo es real, no sé, yo les puse el ejemplo ahorita como nos dice Normita, profe, si dice perrito, me imagino un perrito chiquito y bonito, es que siento que se escucha muy agresivo perro, ¿no? Ay, perro, ahí, este, un perrito, sí, un perrito ahí al final de la calle, ¿no? Eh, Tú dices, oye, pues sí me puede morder, ¿no? Aunque sea chiquito y bonito, un chihuahua por muy chiquito y bonito que esté y empieza a ladrarnos y se nos empieza a aventar las mordidas, pues sí nos da miedito, ¿no? Aunque digamos, ah, está bien pequeñito, le doy una patada y lo mando a volar, ¿no? Nos causa miedo, un miedo controlable, un miedo con una baja intensidad. Pero si fuera un perro, un Rottweiler, enorme, tosco, pues sí, el cerebro dice peligro, aquí hay peligro, aquí hay peligro. ¿Sí? Pero estamos frente al objeto que causa el miedo, ¿sí? Esto es muy importante para diferenciarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy en casa, estamos en casa y de pronto alguien dice, oye, ¿ya viste al perro que está en tres calles allá? Y nosotros decimos, el Rottweiler sí, pero está muy feo, está muy grande y empezamos a hablar de él y empezamos a experimentar físicamente
todos los síntomas de miedo sin que estemos frente al perrito, frente al perro, entonces eso es ansiedad, ¿sí? No sé si quede claro o tienen alguna otra duda. Queda claro. Profe, en cuanto a tiempos, ¿no podríamos decir que el miedo puede ser, se puede dar en un periodo más corto de tiempo? Y si ese miedo persiste, entonces ya podríamos decir que es ansiedad. Exactamente, Normita. El miedo es automático. O sea, solamente se va a activar el miedo cuando estemos ante el objeto de peligro o la situación de peligro, ¿no? Entonces yo voy caminando por la calle y no veo ningún perrito en la calle, pues yo digo, me paso feliz, ¿no? Pero si yo voy caminando y veo que sale de una casa un perrito, digo, ay, el cerebro dice, precaución, alarma, ¿sí? Ahora, si este miedo se vuelve persistente, frecuente, entonces ya estaríamos acercándonos a una ansiedad, ¿sí? Muy importante. De hecho, eso es lo que viene ahorita, lo que vamos a platicar sobre estos tres componentes donde nos va a permitir hacer un diagnóstico de qué es ansiedad y no miedo ni preocupación. Y uno de sus elementos es la frecuencia, ¿no? Eh, ejemplo, va a ser mi primera vez que viajo en avión, ¿ok? Es natural sentir miedo. Entonces yo voy al aeropuerto y yo, ay, estoy bien nervioso, ¿no? Y me subo al avión y estoy todo tenso y ya me ponen el cinturón y de pronto despega el avión y me siento muy tenso. Estoy todavía me cuesta trabajo respirar, siento confusión y está bien, es mi primera experiencia. Si yo después de viajar 50 veces en avión sigo experimentando los mismos síntomas, entonces ya tenemos una ansiedad. Pero si nada más fue en la primera es miedo, o sea, es natural que las primeras experiencias generen miedo porque hay desconocimiento, pero ya permanentemente entonces sí hablamos de ansiedad. Mm, Muy claro el ejemplo, profe. Muchas gracias, Normita. Ahí brevemente les puse este esquema: ansiedad, un sistema complejo, respuesta conductual, se activa al anticipar sucesos que se juzgan como aversivos. Dichos sucesos se perciben como incontrolables. Esto es una característica de la ansiedad, que es algo que no puedo controlar, ¿sí? Y ojo, no que no lo pueda controlar en el momento, sino que previamente yo lo estoy viendo como algo incontrolable. Ahí les puse que era el miedo. Bueno, ¿cómo podemos identificar el miedo? Neurofisiológico, automático, primitivo, de alarma, valoración cognitiva, amenaza o peligro inminente. Esta palabra va a ser muy importante porque un peligro inminente es cuando vamos en el avión y de pronto se empieza a mover. ¿Y tú qué onda? ¿Qué pasa? Volteo a ver el motor y está sacando fuego y digo, "Oh, es inminente el peligro". Pero si voy en el avión y se empieza a mover por la turbulencia, y yo entro en pánico, bueno, no hay un peligro inminente o real, a menos de que haya fuego en las turbinas, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el preámbulo de la ansiedad? La preocupación. La preocupación también es un mecanismo que también es natural a nuestra estructura psíquica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No es una emoción, porque recuerden que nos preguntan, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Preocupado. No, no es una emoción, no es un sentimiento, es un proceso, es un mecanismo, ¿sí? Es un proceso cognitivo, ¿sí? Pero cuando la preocupación empieza a rebasar ciertos límites con el famoso y sí, que son los pensamientos catastrofistas, y si pasa algo malo, y si se cae el avión, y entonces yo me empiezo a preocupar porque pienso que el avión puede caerse, ¿sí? O ese perro que está al final de la calle me puede morder, ¿sí? Entonces la preocupación es natural hasta cierto grado, nos permite anticiparnos a las situaciones, ¿no? Claro, si yo veo que el perro se acerca a mí,
lo que hago es me cruzo de calle o me paso a otro lugar, ¿sí? Me permite actuar, prever, por eso es preocupación, ¿sí? Pero cuando no estoy en la calle, no está el perro, estoy en mi casa y me empiezo a preocupar que hay un perro en tal calle y empiezo a sentir los síntomas fisiológicos de la ansiedad, entonces eso es ansiedad. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. Gracias, Normita. Situación. Recuerden que nosotros manejamos situaciones lo voy a traducir a lo que sería una cuestión cognitivo-conductual. Parece que tenemos gracias, Gisela. Saludos, Gisela. Recuerden que nosotros manejamos un esquema muy claro, que es la base del condicionamiento clásico y operante, que es causa-efecto. ¿Sí? Causa-efecto. ¿Sí? Estímulo, respuesta. Ese es nuestro esquema de la TCC. Hay un estímulo, hay una respuesta, ¿no? Entonces tenemos una situación que sería el estímulo, un pensamiento automático. Recuerden que hoy te me voy a regresar también a esa parte para que quede más claro sobre cómo surgen los pensamientos automáticos y finalmente la respuesta. La respuesta es emocional, física, conductual. ¿Qué quiere decir? Si estoy ante una situación donde al final de la calle hay un perro, mi pensamiento automático es, ¿me puede morder? ¿Cuál es mi respuesta emocional? Miedo. ¿Cuál es la física? Empiezo a sentir taquicardia. ¿Cuál es la conductual? Me cambio de acera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ahí tenemos claramente un mecanismo establecido en la preocupación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estoy en mi casa y pienso en el perrito, en la calle del perro, y empiezo a generar pensamientos de que me muerde y empiezo a experimentar la respuesta emocional, física y conductual como si estuviera en, en el escenario, como si estuviera ahí en la calle? Bueno, eso ya es un preámbulo a la ansiedad, ¿vale? Y aquí les puse los ejemplos, ¿no? Situación, pensamiento automático, respuesta. Y les puse un ejemplo del primer día del trabajo, pensamiento automático. ¿Qué tal si no cumplo las expectativas? Soy muy malo para esto. ¿Cuál es mi respuesta? Emocional, ansiedad, física, insomnio y conductual, onicofagia. Me empiezo a morder las uñas, ¿no? Me empiezo a morder las uñas. Entonces, es natural sentirse así el primer día de trabajo, sí, es natural sentirse así la primera vez que viajamos en avión, sí, incluso es la primera vez, es natural sentirlo cuando salgo por primera vez con una persona, sí, pero que sea todos los días, todo el tiempo, entonces eso ya no es natural. ¿Sí? Aquí creo que les había platicado un poquito la enorme diferencia entre natural y normal. ¿Por qué no ocupo normal? Porque la normalidad implicaría que estamos sujetos a las normas sociales, a lo que indica la sociedad, y lo natural como una respuesta esencial de nuestra naturaleza humana, ¿no? A esa respuesta, ¿no? Entonces, hablamos sobre qué sería natural y qué normal. Nosotros como psicólogos, psicólogas, hablamos de naturalidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a enfocarnos a la ansiedad? Precisamente eso, nos empezamos a centrar tanto sobre lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, que esto se llama un foco de atención. Estamos solamente pensando en qué está pasando. Cuido cada aspecto de lo que digo, de lo que hablo, de lo que expreso, ¿no? Esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta cuando una persona les platique, un paciente les platique cómo se siente, por ejemplo, cuando va a almorzar con los suegros. Y está esta hipervigilancia, ¿no? Y veo que el suegro se acerca con el cuñado y le está contando algo y yo pienso, chin, ya están hablando de mí. O se acerca la suegra y me ofrece un pan y yo digo, ay, me vio que me quedé con hambre, a lo mejor está pensando que tengo mucha hambre, ¿no? Empiezo a minimizar las cuestiones favorables y empiezo a maximizar las situaciones
desagradables. Esto es muy importante para que ustedes entiendan la naturaleza de la ansiedad. Una persona con ansiedad va a tender a maximizar, distorsionar, sobrepensar, rumiar, terribilizar o catastrofizar las situaciones, pero no las situaciones, los pensamientos acerca de las situaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, gracias. Ok. Entonces, si ya tenemos claro que entonces la ansiedad no es igual que miedo y que el preámbulo de la ansiedad es la preocupación y que de pronto nos enfocamos tanto en nosotros mismos, nos empieza a quedar más claro cómo se activa la ansiedad. La ansiedad se va a activar porque la persona piensa que la ansiedad es algo incontrolable, ¿sí? Es una amenaza incontrolable y que no va a poder afrontarla. Y que para reducir su ansiedad tiene que anular ese resultado, esas sensaciones, o va a tener un resultado negativo. Esto le pasa mucho a las personas. Pongo un ejemplo con fobia social y tiene que subirse al transporte público. De estos casos les van a llegar muchos. La persona no puede subirse al Uber, por ejemplo, ¿no? Le genera ansiedad, le empieza a generar los síntomas, ahorita vamos a ver los síntomas, le empieza a generar esa falta de aire, le empieza a generar la taquicardia, empieza a sudar, empieza a sentir confusión, empieza a sentir todos estos síntomas, ¿no? Porque algo malo va a pasar si se sube al coche, ¿no? Por eso les decía que estamos muy cercanos a otros trastornos como el TOC o a las fobias. Aquí se maneja todo en un solo esquema como ansiedad, y en este caso ansiedad sobre ansiedad, que sería el punto de pensar que pensar en la ansiedad me provoca ansiedad, ¿sí? Entonces yo voy a ir a una boda y entonces pensar que voy a ir a la boda y que puedo tener un ataque de pánico producto de la ansiedad me empieza a generar ansiedad. Este es el mecanismo de ansiedad sobre ansiedad. ¿Sí? La persona no puede delimitar ni tener claridad sobre las emociones, las situaciones, los pensamientos. Todo parece confuso, todo parece revuelto, parece todo que está enredado. Por eso nosotros entramos ahí para empezar a ayudarle a diferenciar, a tener claridad, a separar situaciones. Ejemplo, una persona debe de pagar sus cuentas y llega la quincena y empieza a sentir los síntomas de la ansiedad porque no tiene para pagar, porque no le alcanza para pagar, y entonces el estrés de no poder pagar lo lleva a un ataque de ansiedad. Y creen que es lo mismo, creen que el estrés por no poder pagar es la ansiedad, y no. Es ahí donde tenemos que ser muy puntuales en enseñarles a separar que una cosa es el estrés de no poder pagar, otra cuestión es la preocupación y otra cosa es la ansiedad, que la ansiedad va a tener una base de creer que algo terrible o algo muy malo va a pasar, ¿vale? Y tenemos aquí esta última viñeta que vimos que tiene que ver con el detonador de la ansiedad, ¿no? Que es el enfoque, nos empezamos a enfocar en los síntomas físicos, ¿sí? Empiezo a sentir que mi corazón se empieza a acelerar y entonces digo, chin, me está costando respirar, que son los síntomas de la ansiedad, ¿no? Ahí les pongo algunos como sudor en las manos, rigidez en el cuerpo o dificultad para respirar y empiezo a sentir ese cosquilleo, digo, me va a dar ansiedad, ¿sí? Y entonces yo tengo creencias acerca de la ansiedad. La ansiedad es peligrosa, está mal, me voy a volver loco, me voy a volver loca, no, me van a juzgar, que esto también influye mucho. Me van a juzgar como una persona inestable emocionalmente. Y todos esos pensamientos lo único que van a hacer es desbordar los síntomas físicos. Esto es muy importante. La ansiedad es una experiencia física, ¿sí? La ansiedad es una experiencia totalmente física. Por eso es tan desagradable, molesta, ¿sí? Que inclusive la persona con un ataque de ansiedad
va a sentir que se va a morir, ¿sí? Va a sentir que se está muriendo, que va a tener un ataque cardíaco, que va a tener un derrame cerebral, que se va a paralizar su cuerpo, que se va a desmayar. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho, Alfredo. ¿podría solo por unos segundos pasar a la diapositiva pasada, por favor? Esa. Ajá. Gracias. Vamos para. Ya listo, muchas gracias. De todos modos, creo que les compartí las diapositivas, Alfredo, ¿eh? Por si Ah, quieren ok. revisarlas todas las veces que quieran. De todas formas, lo voy a ir actualizando pero ya tienen el link para accesar a ellas, ¿vale? Gracias. Bueno, permítame. Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda o pregunta. Bueno, entonces vamos a entender cómo funciona esta estructura. Digo, lo pongo en la cabeza, pero realmente es un esquema que funciona en todo el cuerpo de respuesta, ¿no? A esto le vamos a determinar esquema de recursos y riesgos. Seguimos con nuestra esquema básico. Situación, pensamiento, respuesta. ¿Sí? Que ese es nuestro esquema básico de la terapia racional emotivo-conductual que vimos con Ellis. Ahorita me regreso un poquito para los que todavía no lo tienen presente. Pero ¿qué va a pasar? Nuestro cerebro, o al menos nuestro mecanismo psíquico, va a generar una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Ojo, los teóricos dicen que esto sucede simultáneamente. No quiere decir que sea primero una y después la otra. Esto se los comento porque a veces puede ser bastante difícil separarlas o entenderlas por separado. Entonces, se presume que suceden simultáneamente los dos procesos. ¿En qué consisten? Los voy a separar meramente para entenderlos, pero se presume que suceden al mismo tiempo, ¿eh? Está la situación, hay una evaluación primaria. Esta evaluación primaria precisamente, el cerebro va a decir, ¿es favorable, es neutral o es desfavorable? O sea, me puede beneficiar, no me genera ningún compromiso o me puede provocar daño, ¿sí? Aquí en la flechita está mal porque la flechita es hacia abajo, desfavorable. Ahí me equivoqué. La flechita es hacia abajo, desfavorable. Cuando es una situación evaluada como favorable, el cuerpo va a reaccionar de acercamiento, en una situación de acercamiento. Cuando es neutral, no le va a provocar ni acercamiento ni alejamiento. Pero cuando nuestro mecanismo eh, evalúa como una situación desfavorable, ¿cuál es la respuesta? Es conductual y es de o lucha o escape, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Vamos caminando por el parque y de pronto vemos que caen las hojas de los árboles. ¡Pah! Nuestro cerebro hace una evaluación, nuestro aparato psíquico hace una evaluación, ¿no? Pam, pam, se caen las hojas, ¿es una situación favorable? Pues sí, vemos bonito cómo caen las hojas. Ahí está, me detengo a contemplar cómo caen las hojas, ¿no? Ah, qué bonito caen las hojas, ¿sí? Hasta me agacho para recoger unas hojitas, ahí unas hojas secas, ¿sí? Esa es mi primera parte, ¿no? Mi segundo ejemplo sería, vemos que caen las hojas, no me dan ni me va ni me viene que se caigan las hojas, no me provoca nada, entonces yo sigo mi camino, ¿sí? Pero si voy caminando y de pronto veo que una de las ramas se desprende y viene hacia mí, esa es una evaluación desfavorable. Y entonces lo que yo hago es querer salir huyendo de ahí, ¿sí? Esto sería una evaluación primaria. Esto es lo que va a ser nuestra estructura psíquica. Va a decir, ¿es favorable, es neutral o es desfavorable?
Siempre que sea desfavorable, vamos a tener una respuesta conductual que sería de lucha o escape. ¿Sí? Bueno, simultáneamente habría una evaluación secundaria y esta responde a la pregunta ¿qué puedo hacer? Y se refiere a la autoeficacia, a las herramientas que tengo para afrontar las situaciones. ¿Sí? Aquí repito, ¿qué puedo hacer ante esa situación? Y va a depender de las herramientas que yo tenga para afrontar la situación. ¿Qué quiere decir? Puse ejemplo hojas, pero vamos a pensar que vas caminando por el parque y te sale un perrito, como lo hemos expuesto, un perro. Te sale un perro que se ve muy agresivo, ¿no? Entonces, hay una evaluación primaria que es desfavorable y que me invita a echarme a correr. Sí, que eso sería mi respuesta conductual. Hay una respuesta emocional, sí, que es el miedo. Una respuesta biológica, se empieza a acelerar mi corazón y me empieza a faltar la respiración. ¿Sí? Esa evaluación primaria me invita a que escape. Hay una evaluación secundaria. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo experiencias previas ante estas situaciones? No las tengo. Si las tengo, si no las tengo, le hago caso a la parte conductual de salir corriendo o me controlo, respiro y veo que el perrito no se acerca a mí, entonces yo lo esquivo porque digo, no, a ver, no debo de tenerle miedo, voy a responder de manera tranquila, el perrito no me va a atacar. ¿Sí? Entonces tenemos una evaluación primaria, una evaluación secundaria. La evaluación primaria solamente va a evaluar si es favorable o desfavorable y la evaluación secundaria nos va a contestar qué puedo hacer, cómo puedo responder ante esta situación. La situación primaria me va a decir escapa, huye, pero la evaluación secundaria me va a decir, a ver, ¿no? Vamos a manejar esto. Si tenemos experiencia para esta situación, podemos manejarla. ¿Sí? ¿Alguna duda aquí? No, profe, gracias. Muchas gracias, Normita. Si llegan a tener alguna duda, con toda confianza, porque de aquí vamos a partir para entender mucho sobre el mecanismo de la ansiedad. Entendiendo estas dos evaluaciones, tanto primaria como secundaria, la primaria como esta respuesta conductual que es de lucha y la respuesta a la evaluación secundaria que puede tener una respuesta emocional y a su vez biológica, ¿no? ¿Qué es lo que primero que enseñamos cuando trabajamos con personas con ansiedad? Respiración, ¿sí? Respiración. ¿Qué quiere decir? Le pedimos a la persona que respire por la nariz, pero ojo, le pedimos que sienta esta parte del pecho, abajo del pecho, ahí en medio, le llaman diafragma. ¿Por qué es importante? Porque de pronto alguien dice, pues respira, tú dices, es que no es tan sencillo, aunque lo hacemos todo el tiempo, no es sencillo. Para que la respiración surta el efecto necesario, necesitamos saber cómo respirar. Y es lo primero que nosotros le vamos a enseñar a un paciente con ansiedad. Le pedimos que respire por la nariz, que lo que se tiene que inflar es parte del diafragma y el estómago, la pancita, y que esa respiración la contenga durante 4, 5 o 6 segundos, ¿sí? Va a retener ese aire y finalmente va a expulsar, una vez que contó esos 4, 5, 6 segundos, que expulse suavemente por la boca, como si estuviera soplando. ¿Por qué respirar ah, lento primero? ¿Por qué hacemos la respiración profunda? Para bajar el ritmo cardíaco, que es la respuesta biológica que más afecta a una persona con ansiedad. ¿Sí? Esto es muy importante, como les menciono. La ansiedad es algo físico, ¿sí? Es una experiencia física. Entonces, al momento en que yo le estoy invitando a que respire,
respire por la nariz, contenga el aire y cuente durante 6 segundos. Es algo que también ya les había comentado. La mente no puede ocupar dos pensamientos al mismo tiempo, no pueden habitar dos pensamientos. O piensa en el objeto que le está provocando la ansiedad o cuenta, ¿sí? Entonces es muy importante que se le pida que cuente mentalmente. Al momento en que la persona cuenta mentalmente, está irrumpiendo su conexión con el objeto ansiógeno. Por esos 6 segundos que está contando, le va a permitir desconectarse de ese objeto ansiógeno y le va a permitir retomar el control de la situación. Por eso este ejercicio de respiración tiene que ser muy claro, porque va a ser su principal herramienta junto con otras que le vamos a compartir para controlar, para reducir los síntomas físicos de la situación, ¿no? Entonces respira por la nariz, está bajando su ritmo cardíaco, empieza a contar, está desconectándose del objeto ansiógeno y al momento que expulsa suavemente por la boca, vuelve a regular su respiración, ¿sí? Entonces, cuando controlamos la respiración, regulamos el ritmo del corazón, el flujo sanguíneo y nos da una sensación de control, ¿sí? Muy, muy importante que le enseñemos a respirar adecuadamente. ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? Yo al menos los invito a que lo hagan unas 4 veces seguidas. Si es posible que se sienten, que busquen un lugar, se sienten. Hay personas que lo hacen con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, no importa, porque hay personas que al cerrar los ojos entran más en pánico, hay personas que con los ojos abiertos se mantienen más tranquilas. Entonces, va a ser importantísimo que nosotros le enseñemos a reducir los síntomas físicos para un control de pensamiento, ¿sí? Bueno. Si hay, bueno, ahí tenemos algunas dudas. Todo bien, gracias, todo muy claro. Muchas gracias, muchas gracias, Gisela. Bueno, ahora, si nosotros vemos este esquema, entendemos que sería lo común o la respuesta que se espera de esta estructura que tenemos nosotros. ¿Qué pasa cuando hay o cuando está siendo afectada por la ansiedad? ¿Sí? Es exactamente el mismo esquema. Es exactamente el mismo esquema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que cuando hacemos la evaluación primaria, cuando vemos que es una situación desfavorable, sobredimensionamos la amenaza, ¿sí? Lo sobredimensionamos, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta conductual es de escape. Quiero salir corriendo de aquí. ¿Sí? No, no lo puedo controlar, no voy a poder controlarme, necesito escapar de aquí. Y la evaluación secundaria, el qué puedo hacer, la autoeficacia, las herramientas que tengo, me digo a mí mismo, no tengo los recursos para afrontar la situación. Este sería el esquema que nos estaría representando una persona con ansiedad. ¿Por qué lo planteamos así? Porque todos tenemos miedo, todos tenemos preocupaciones y todos tenemos estrés. Todos en el mundo, todas las personas, todos los seres humanos. Y nos vamos a enfrentar a eso toda la vida. Toda la vida va a haber situaciones que no sean favorables para nosotros, ¿sí? Pero manejamos las situaciones con nuestras herramientas, con la autoeficacia. ¿Cómo puedo afrontar una situación, no? Ejemplo, eh, termino con la pareja, termino con la novia, con la esposa. En una evaluación primaria sería una situación desfavorable, de pérdida o daño. ¿Cuál es mi respuesta? Sería conductual, sería de escape, querer escapar, querer agredir, querer pelear, querer enojar. O sea, habría una respuesta conductual de violencia o de escape, ¿no? ¿Cuál sería una evaluación secundaria? A ver, me tranquilizo,
sí, la quiero mucho, pero si ella decidió ya que se terminara o ella decidió tener otra pareja fuera de la relación, entonces yo no puedo hacer nada. Son mis recursos, ¿sí? Son mis recursos y entonces yo digo, ok, la quiero mucho, la amo, pero si ella tomó la decisión de serme infiel o hombre o mujer, de serme infiel, entonces yo no puedo hacer nada por cambiarlo. Son mis recursos, ¿eh? Y me duele, claro que me duele y voy a llorar, sí, pero estos recursos me permiten generar una respuesta adaptativa, ¿sí? Esto es lo esencial, una respuesta que se esté adaptando a la situación. Y me va a doler y no la quiero ver y me voy y hago contacto cero y sí me duele, tengo los síntomas físicos de una separación, pero mi respuesta está siendo adaptativa. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tenemos o está empapado de ansiedad? Me engaña la novia y entonces es una situación desfavorable que maximizo. No puedo vivir sin esta persona, no puedo. Es mi vida, es mi aire, es mi todo. Y entonces yo busco, mi respuesta es conductual, escape. Y pienso en quitarme la vida, porque no puedo soportar esta situación que estoy desbordando. Evaluación secundaria dice qué puedo hacer y mi estructura psíquica dice nada, no puedes hacer nada porque no tenemos herramientas. Has perdido el amor de tu vida. Y entonces mi autoeficacia, mis herramientas dicen, no, no podemos hacer nada. Por lo tanto, me va a llevar a una respuesta desadaptativa. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo, profe, Adelante. por ejemplo, de la fobia, ¿se puede derivar la ansiedad o es al revés? De la ansiedad se puede derivar a la fobia. De la ansiedad a la fobia. Ajá, En cognitivo-conductual sería de la ansiedad a la fobia. En psicoanálisis hablaríamos de una neurosis que es fuente también de todo lo demás, ¿no? De una histeria, de una obsesión o de una fobia. ok. ¿Sí, sí va por ahí tu pregunta, Monse? Ajá, sí. Es que me surgía la duda, por ejemplo, con los ejemplos que usted ponía en la de, por ejemplo, el perro. A lo mejor tiene una fobia a los perros y eso provoca una ansiedad al paciente. Ajá. Es muy interesante tu pregunta, Monse, porque sí, eh, en este caso es la ansiedad que te va a llevar a la fobia, eh, porque la ansiedad es precisamente estas dos evaluaciones que está haciendo nuestra estructura psíquica. Por un lado está una evaluación primaria, que es desfavorable, y por otro lado una evaluación secundaria, donde está subestimando sus propios recursos. Pero recuerda que hay otros componentes que influyen en la estructuración de una fobia, como por ejemplo experiencias previas. Ok. Sí, en este caso un evento traumático que de niño te haya mordido un perro Ajá. y ya lo olvidaste, pero ya eres adulto y cuando ves al perrito te empieza a provocar esta ansiedad. O sea, no te ha mordido siempre los perritos, pero esta ocasión que te mordió te impactó tanto que te marcó este miedo que se va convirtiendo en ansiedad. No sé si me sigas, Monse. Sí, era mi duda. Sí, es muy interesante tu pregunta porque
sí puede prestarse a sobreentender que entonces primero tenemos fobia o TOC y después ansiedad. No, partiría de la ansiedad que nos lleva al TOC y nos lleva a la fobia, Ok, ¿vale? vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno. Este esquema va a ser muy importante que lo tengan presente para entender entonces las evaluaciones que se hacen simultáneamente, una evaluación primaria, una evaluación secundaria, y cómo esta evaluación primaria va a desbordar, va a sobredimensionar, que es un término que hemos ocupado mucho en nuestros cursos, de terribilizar o catastrofizar las situaciones, ¿no? Cuando las desbordamos, las hacemos tan enormes, insoportables, que empiezan a afectarnos físicamente nuestra respuesta, ¿no? Y por supuesto empezamos a minimizar los recursos que tenemos para afrontar las situaciones, ¿no? Pongo un ejemplo, un chico de veintitantos años que llega a consulta porque empieza a tener muchos ataques de ansiedad, ¿sí? Por medio de la sesión encontramos que un factor ansiógeno es la mamá, la relación que tiene con la mamá. Entonces, él al hablar de la mamá empieza a sobredimensionar el poder que tiene la mamá sobre el joven, que lo ve como un niño, y él empieza a subestimar sus propios recursos como joven, como adulto. ¿Sí? Él se empieza a empequeñecer y empieza a ver a la mamá como esta gran controladora y devoradora, y finalmente él piensa que su única respuesta puede ser el suicidio, ¿sí? Él dice, es que la única forma en que puedo escapar de mi mamá es dándome un disparo, ¿no? Obviamente por medio de las sesiones le planteamos que está subestimando sus recursos de adulto, como cuáles, como trabajar, tener un ingreso, pagarse un cuarto, una renta y salir de casa. Cuando le planteamos esto al paciente, él cambia su percepción, dice, oye, sí es cierto, el único control que tiene hasta este momento mamá es el económico, porque vivo en su casa, porque como de lo que ella trae, porque vivo de lo que ella me da, y es el control que tiene. Pero al momento en que él empieza a pensar que puede trabajar, puede tener un ingreso que lo lleve a pagar una renta, a comprarse sus propias cosas, entonces estás empezando a darle valor a sus recursos, a su autoeficacia, y empieza entonces a redimensionar la situación desfavorable, a no verla tan enorme como imposible de salir de esa relación, ¿no? De que tiene con la mamá, ¿no? Hay otros factores, ¿eh? Nada más quiero ejemplificarlo. Digo, son casos que les comparto, obviamente respetando la privacidad de las personas, porque también aquí en este caso es darle lugar a la mamá, ¿sí? Empezando en que la mamá es lo que es y que no va a cambiar, y que la mamá tiene una personalidad que le impide, le impide ver de manera diferente la situación. Entonces empezamos a plantearle una mamá humana al paciente, y entonces una mamá que va a empezar a empequeñecerse y permitirle al paciente que empiece a ver que tiene una gran cantidad de recursos para afrontar la situación de la relación que tiene con la mamá. Automáticamente los ataques de ansiedad empiezan a minorar, incluso llegan a desaparecer, ¿sí? Esto es muy interesante e importante, porque sí, al momento en que nosotros le pedimos que redimensione, obviamente con argumentos, con evidencia, redimensione la amenaza y empiece a no subestimar sus propios recursos, esto le empieza a dar otra percepción y por lo tanto una respuesta adaptativa al paciente. ¿Alguna duda o pregunta?
No, Ok, profe. muchas gracias, Normita. Bueno, entonces, ¿cómo actuamos a partir del esquema anterior? Esto va a ser importante. Tenemos nuestro esquema. Esto sería la persona con ansiedad que sobredimensiona la situación desfavorable, la amenaza y subestima sus propios recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar esta persona? Esta persona va a generar conductas de seguridad y evitación, que ese es el síntoma principal de la ansiedad, evitar. Si yo tengo fobia social, lo que voy a evitar es salir, ¿sí? Si yo tengo ansiedad por cierto lugar, voy a evitar estar en ese lugar. Si yo tengo ansiedad por hacer ciertas situaciones, voy a evitar hacer esas situaciones. Entonces, la persona va a creer que está generando conductas de seguridad y evitación, ¿no? Ahora, es muy importante entender este esquema. Una persona con ansiedad tiene un antes, un frente, un durante y un después de la situación ansiógena, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eh, Tengo que presentar una evaluación mañana. O sea, un día antes yo estoy pensando en la evaluación que va a estar bien difícil, ¿no? Hijos, voy a reprobar, ¿no? ¿Cuál es el frente? Estoy afuera del salón, ya voy a presentar la evaluación. El durante, estoy sentado frente a la evaluación contestándola. Y un después, salí del salón y ya, pasó todo, pero ¿cómo me siento? En cada una de estas situaciones, la persona con ansiedad va a llevar todo este proceso de este esquema, ¿sí? La situación es antes, frente, durante y después, ¿sí? O sea que durante el antes, la persona va a hacer una evaluación primaria y secundaria. Frente va a ser una evaluación primaria y secundaria. Durante va a ser una evaluación primaria y secundaria. Y un después va a ser una evaluación primaria y secundaria. Y precisamente durante ahí vamos a encontrar el conflicto y la evitación, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la principal característica, el principal síntoma de la ansiedad, ¿sí? Que sería generar estas conductas de seguridad o protectoras, o así lo piensa el paciente. Si el paciente cree que estas conductas que va a tomar, que está tomando, le van a evitar enfrentarse, afrontarse a la ansiedad, ¿sí? Y lo tenemos ahí, son formas sutiles de evitación que los pacientes usan cuando realizan la actividad temida. Brindan solo la ilusión de seguridad, lo que en realidad aumentan los temores del paciente a resultados negativos y catastrofistas, ¿no? Ejemplo, una persona con ansiedad social, pues lo que va a hacer es evitar salir a cualquier costo, ¿sí? Inclusive ver a la pareja, el novio, la novia, ir a hacer compras, ir a pasear. Ejemplo, eh, el papá y la mamá decían siempre, es que no hay dinero para ir a pasear, no hay nunca dinero, ¿sí? O qué necesidad tenemos de estar en la calle noche, ¿para qué? Nada más nos exponemos. Todo este tipo de discursos pueden encerrar detrás precisamente una ansiedad social, ¿sí? O sea, nunca hay dinero para salir y cuando lo hay decimos, no, mejor lo gastamos en otras cosas importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es evitar salir. O está muy lejos, mejor vamos a algo más cerca. O para qué vamos hasta allá si lo podemos ir a conseguir en otro lado. O no es necesario salir, nos hablamos por teléfono. O sea, evitación, 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 ¿sí? Pueden ser desde las más sutiles como los ejemplos que les puse, como pues es que no hay dinero. O si tenemos dinero, es que mejor lo gastamos en otras cosas más importantes, ¿sí? Pueden ser muy sutiles, pero hay una evitación. Una persona con ansiedad
a toda costa va a querer evitar afrontar una situación que le provoque ansiedad. ¿Sí? Y esto puede somatizarse, pueden encontrar otros recovedos para manifestarse, pero este es un punto importante porque la persona va a creer que estas conductas de seguridad o protectoras le van a permitir afrontar su ansiedad cuando realmente lo que están provocando es agudizarla, ¿no? Otra técnica, o mejor dicho, otra conducta de seguridad es querer ir siempre acompañado o acompañada, ¿sí? Entonces, sí salgo, pero si tú vas conmigo. Sí, vamos a hacer esto, pero si lo haces conmigo. Sí, esto, pero que me acompañes, que estés conmigo, que vayamos los dos. Aquí les pongo, voy a profundizar un poquito más en esta parte. ¿Por qué la persona con ansiedad necesita en muchas ocasiones ir acompañada o sentir que va acompañada o que hay alguien que pueda atenderla? Porque eso le permite creer, generar esta conducta de que si llega a sufrir algún ataque, algún derrame, algún paro cardíaco, la persona que lo acompaña va a poder actuar para salvarla, ¿sí? O que si me voy a volver loco, loca, ahí va a estar alguien para ayudarme, alguien conocido. Y entonces sí salgo, pero sí voy acompañado, sí voy acompañada. Si hago esto, si estoy acompañado, estoy acompañada. Eh, no sé si quede claro este ejemplo de las características de las personas con ansiedad, ¿no? Entonces no salgo, no convivo, me alejo, evito la convivencia social. ¿Por qué? Porque esto me da una falsa sensación de seguridad. Muchas gracias, Sarita. Creo que apenas vi tu mensajito en el chat. Sí. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Muchas gracias, Gisela. Bueno, entonces, este esquema espero que lo tengan presente porque tanto este como el anterior, que sería el esquema de recursos y riesgos, les va a permitir a ustedes hacer una evaluación sobre cuáles son los pensamientos automáticos de nuestro paciente, pasando por las creencias intermedias y a su vez origen de las creencias centrales o esquemas, que serían las fuentes de nuestros pensamientos automáticos, ¿no? Y cómo una persona va a afrontar una situación eh, antes, frente, durante y después. Y que precisamente durante es cuando va a haber esta conducta evitativa para obviamente escapar o creer que está escapando de la ansiedad. Ahora, nos vamos a ir rápido para ver los principales síntomas fisiológicos de una persona con ansiedad. Estos los tienen que tener muy claros ustedes porque en cuanto llegue una persona, un paciente con ustedes, nosotros le pedimos que describa cómo se siente y la persona nos va a empezar a explicar, mire, me siento así, me siento, ok, ok. Y automáticamente nosotros vamos haciendo este registro o lo vamos apuntando sobre estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones, taquicardia, respiración entrecortada o respiración acelerada, dolor o presión en el pecho, esta sensación de que siento que me están apachurrando mi pecho, sensación de asfixia, me estoy ahogando, aturdimiento, mareo, sudores, sofocos, escalofríos, náusea, dolor estomacal, diarrea. Ojo, estos son síntomas muy comunes y recuerden que tiene que ver mucho con el síndrome de colon irritable, ¿sí? Personas que sufren o de estreñimiento o diarreas muy continuas, que habla de este tipo de síndromes, ¿no? Temblores, estremecimientos, ¿no? Estoy temblando, me dan escalofríos. Adormecimiento, temblor de brazos o piernas, debilidad,
mareos, inestabilidad, músculos tensos, rigidez, resequedad de boca. Aquí falta uno muy importante que es algo que también ustedes van a estar escuchando mucho, que se trata de despersonalización, ¿sí? Este síntoma es muy importante, que muchos lo catalogan como algo emocional, pero es una sensación física de sentir que mi cuerpo no es mío, o que mi cuerpo está trabajando automáticamente, o que yo no controlo mi cuerpo. Sí, como que no puedo conectar mi mente con mi cuerpo y entonces mi cuerpo tiene vida propia. Sí, este lo pongo aquí en fisiológico porque es una experiencia física. Sentir que no estoy en mi cuerpo o que yo no controlo mi cuerpo. ¿Sí? Ese sería un síntoma fisiológico. Síntomas cognitivos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los síntomas cognitivos de una persona con ansiedad? Miedo a perder el control, ¿sí? A ser incapaz de afrontarlo. Este es uno de los síntomas más característicos, sentir que nos vamos a volver locos. Ahí viene más abajito, ¿no? Pero es perder el control. No puedo controlar mi respiración, mi tranquilidad, mi concentración, entonces no puedo afrontar la situación. Miedo al daño físico o la muerte. Aquí viene nuevamente otra conexión. Por ejemplo, con la hipocondria, ¿sí? O con la fobia, o con un trastorno obsesivo, ¿no? Miedo a que me va a dar un derrame, miedo a que Estamos hablando de pensamientos, ¿eh? Estamos hablando en este caso de síntomas cognitivos de estos pensamientos, ¿no? O me voy a morir. Una persona con un ataque de ansiedad es me voy a morir, me estoy muriendo. Vámonos con el siguiente, miedo a enloquecer, ¿no? Que tiene que ver con el primero, sentir que voy a perder el control, que ya no voy a poder tener ese dominio sobre mis facultades cognitivas. Miedo a pensar que me estoy volviendo loco, ¿sí? Otro síntoma cognitivo es miedo a la evaluación negativa de los demás. Esto también es muy importante porque la gente con ansiedad lo que más le pesa, después de los que hemos visto, es sentir que los demás le van a decir que está enfermo o loco. Es que me van a ver las personas, me van a ver cómo tengo este ataque y les da esta vergüenza, esta pena de sentir que van a ser juzgados, ¿sí? Eh, También va a haber pensamientos, imágenes o recuerdos atemorizantes, ¿no? Entonces empiezo a faltarme la respiración y digo, esto va a salir, va a estar mal, voy a caerme, me voy a convulsionar y empiezo a imaginar todo trágico, todo terribilizante, todo catastrofista, ¿sí? Aquí viene el que les mencionaba hace un momento de la percepción de irrealidad o separación. Yo lo pongo en un síntoma físico porque es una sensación física, literalmente, es una sensación física de no conectar con nuestra mente, el cuerpo, ¿no? Aquí lo ponen como un síntoma cognitivo que es de irrealidad o separación. Más comúnmente lo conocemos como despersonalización, ¿no? Eh, Siguiente punto, escasa concentración, confusión y distracción. La persona con un ataque de pánico no puede concentrarse, no puede canalizarse, no puede enfocarse ahí, focalizarse, ¿no? Y es aquí donde entra la respiración. Cuando estamos contando, podemos concentrarnos en el número y desconectarnos por unos segundos del objeto ansiógeno, ¿sí? Por eso, como parte del tratamiento de la ansiedad, tenemos el mindfulness, que se confunde un poco con meditación, pero tiene que ver con la meditación. Tienen en enseñar al paciente a que practique cómo focalizarse sobre un objeto, ¿sí? Que le permita concentrarse sobre un objeto determinado. Eh, Siguiente punto, estrechamiento de la atención, hipervigilancia hacia la amenaza. Ojo, la amenaza es nuestra propia ansiedad. Y entonces
estoy nada más pensando que ya me está faltando la respiración, nada más estoy pensando en que ya empezó a acelerarse mi corazón, estoy pensando en cómo siento despersonalizado mi cuerpo y mi mente, empiezo, nada más estoy tan concentrado en cada uno de los síntomas que estoy experimentando. Y lo que hace esto es acrecentar nuestra ansiedad. En este punto ya se los había mencionado, pero realmente lo que provoca la ansiedad que se desborde es precisamente la cantidad. ¿Sí? Todos tenemos ansiedad, sí, todos tenemos ansiedad en cantidades, y lo que aquí está influyendo es cómo se está desbordando. Pero ojo, no hay una causa física hasta ahorita comprobada de que la ansiedad sea producto exclusivamente de algún trastorno de neurotransmisores u hormonas. ¿Sí? No se ha comprobado fielmente, así irrefutablemente, que sea condición fisiológica. ¿Sí? Por eso la efectividad de ciertas terapias, ciertos tratamientos psicoterapéuticos para su control. Puede haber el manejo de los ansiolíticos, sí, pero bueno, ya en su momento platicaremos sobre la eficacia, el control y la dependencia que pueden generar hacia los medicamentos. ¿Sí? Eh, Siguiente síntoma, poca memoria. Esto también es importante porque al no tener esta capacidad de focalizar, esta estabilidad de focalizarnos, todo se vuelve confuso. Sí, se vuelve confuso. Y último síntoma cognitivo, dificultad de razonamiento, pérdida de la objetividad. Eh, Cuando le pedimos al paciente que practique diario la respiración, el propósito es que no sea racional, sino sea algo automático. Cuando practicamos diario la respiración, se va a activar de manera automática, o sea que no interviene el raciocinio para que se active la respiración. De esta manera, actúa sin necesidad o permiso o consentimiento de la racionalidad, porque mientras estamos en un ataque de pánico, no hay forma de racionalizar o no hay esa atención para racionalizar. En mi experiencia, me ha tocado pacientes con ataques de pánico en terapia, y nosotros tenemos que mantenernos estoicos, a menos de que el paciente nos lo solicite, pero le decimos, no te preocupes, estás en un lugar seguro, te doy estos minutos. Si quieres que te hable, pídemelo, si no, me quedo callado mientras pasa tu ataque de ansiedad. La mayoría de los pacientes lo que quieren es concentrarse en su ataque de pánico, su ataque de ansiedad, se concentran tanto que aunque nosotros les hablemos, no nos escuchan. Al contrario, les puede irritar si nosotros les hablamos. Eso ténganlo presente, digo, la experiencia me lo fue enseñando, pero a veces nosotros decimos, no, tranquilo, no te preocupes, y el hecho de que le estemos hablando durante su ataque de ansiedad, lo único que provoca es una irritabilidad y enojo. Entonces, lo recomendable es, ok, podemos poner nuestra mano en su hombro para tratar de aterrizarlos, de hacer una conexión en el presente para que no se desborden, y podemos hablar pausadamente, tranquilamente, o quedarnos callados unos minutos en lo que la persona llega a su pico máximo de ansiedad y empieza a bajar. Esto también se los comparto. La ansiedad tiene un procedimiento. Empieza a activarse, se dispara, y una vez que alcanza su punto máximo, empieza a bajar. ¿Sí? Esto puede durar minutos, solo minutos, no horas, solamente minutos. Entonces, cuando la persona empieza a ser estudiosa de su propia ansiedad, sabe que va a llegar a un punto máximo que después va a bajar, ¿sí? Y una vez que la persona ha estudiado, ha analizado su ansiedad, este procedimiento va a ser muy rápido, ¿no? A veces son 5 minutos, ya. Cuando antes era 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿no? Era muy largo, muy intenso.
y ahora va a ser más corto y más breve. ¿Sí? Bueno, recuerden que si hay dudas, con todo gusto, pueden levantar la manita o dejar su chat o pueden abrir su micrófono. Síntomas conductuales. Ya vimos los síntomas fisiológicos, ya vimos los síntomas cognitivos y ahora los que más notorios son, los más palpables, ¿no? Los que podemos ver. Evitación de las señales o situaciones de amenaza. ¿Qué pasó, Gisela? ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí, te escuchamos, Gisela. Gracias. Mi duda es respecto a la despersonalización. Tengo un paciente que me expresa que tiene estos episodios, pero raramente es cuando son situaciones, digamos, felices. O sea, cuando está en una situación de, por ejemplo, un cumpleaños o una cuando le dan un regalo así que anheló mucho tiempo o viviendo unas vacaciones que había planeado por mucho tiempo, dice que llega el momento en el que no siente que sea ella. Se ve, me dice que se ve como en tercera persona, viviendo lo que está viviendo, pero no se siente, o sea, no siente las sensaciones a flor de piel. No, por ejemplo, me platicaba de una ocasión que fueron a la playa, que fue un viaje que planeó durante mucho tiempo y cuando estaba digamos, en una situación que incluso había imaginado con sus hijos y demás, llegó el momento en el que, o sea, dice, yo me sentí como me desconecté y no estaba viviéndolo yo, o sea, no sentía que era ni siquiera la que estaba disfrutando los alimentos. Entonces, ahí sí, no comprendo por qué pudo haber sucedido o por qué le pasan estas cosas, porque sí tiene síntomas ansiosos, pero esto específicamente de la despersonalización le sucede cuando tiene situaciones pues agradables. Muchas gracias, Gisela. Eh, es una pregunta muy, muy buena y muy interesante porque sí, pocas veces vamos a encontrarnos con esta situación, pero recuerda que tanto la alegría como el miedo son emociones. Entonces, lo que activa la ansiedad son las emociones. O sea, puede ser una emoción como la alegría, o puede ser una emoción como el miedo, o puede ser una emoción como el enojo. Entonces, lo que activa la ansiedad, en esencia, son las emociones, ¿no? Yo les platicaba que todos tenemos ansiedad, ¿no? Vamos a pensar cuando éramos niños y el otro día iban a llegar los Reyes Magos, estábamos ansiosos, o sea, era emoción, era una emoción desbordada, ¿no? Lo que está activando la ansiedad, ¿no? O cuando nos portábamos mal y decían, vas a ver cuando llegue tu papá, y chin, ya se acercaba la hora y empezábamos a sentir la ansiedad, ¿no? Entonces, sí, me parece muy interesante tu pregunta porque pensamos que la ansiedad solamente se activa por emociones consideradas negativas. No hay emociones negativas ni positivas, solamente utilizo esto para una referencia, pero no, no, la ansiedad se activa por las emociones. Y aquí hay algo muy importante. Un gran eje en el trabajo psicoterapéutico tiene que ver con las emociones, la regulación de las emociones. Entonces, tanto nos afectan las emociones como el miedo y el enojo, la ira, como la alegría, ¿no? O sea, cuando se empiezan a desbordar, se empiezan a magnificar, se empiezan a distorsionar. Entonces, lo que activa la ansiedad es la emoción, no una emoción en específico. Ya hablemos que puede ser el enojo, puede ser el miedo, puede ser la alegría, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Gisela. Sí, profe, solo pues no sé, me gustaría saber qué podría yo aplicar con ella, porque pues en este sentido me dice, pues no puedo disfrutar o no siento que estoy disfrutando al 100% algo que deseaba mucho, ¿no? No sé si también los ejercicios de respiración o alguna técnica que pueda compartirme, por favor. Sí, Gisela, aplicamos técnicas de respiración, contracción muscular, no pensar en osos polares. Ahorita les voy a compartir unos test, el continuum cognitivo.
del taller anterior también lo aplicamos, ¿no? O sea, se aplica exactamente igual que ante una emoción, insisto, no me gusta llamarle negativa porque finalmente forman parte de la gama de emociones, pero precisamente una persona que se va a afrontar a una situación de intensidad, también le tenemos que enseñar a respirar, a hacer su contracción muscular, a evaluar las situaciones, a que ponga atención en sus evaluaciones primaria y secundaria, porque precisamente parte del desbordamiento o de esta ansiedad es porque disminuye, en lugar de ver el viaje o el disfrute o el placer como como en sí mismo lo que es, lo ve como una amenaza. Lo ve como una amenaza, lo ve como algo no creíble, lo ve como algo que no está bajo su control y actúa exactamente de la misma manera que una persona que ve una situación aparentemente negativa, ¿no? Entonces aplicamos el ejercicio de respiración como base, aplicamos este continuo, este diálogo socrático para que racionalice las situaciones y la contracción muscular, esta técnica de focalización y que las practicara muchísimo antes de que, por ejemplo, saliera de viaje. Entonces, que se preparara exactamente igual que una persona que tiene una situación amenazante, porque puede parecernos algo disfrutable o algo que es esperado, pero también es algo amenazante, ¿no? Algo amenazante, es como un artista que sale al escenario. A lo mejor ha trabajado toda su vida para llegar a ese momento frente a la gente, ¿no? Pero hay 100,000 personas esperándolo, ¿no? Entonces de pronto le da un ataque de ansiedad antes de salir al escenario. Están esas personas para escucharlo, están esas personas para adorarlo, pero le da un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces sí, aplicamos las mismas técnicas, Gisela, porque es exactamente el mismo procedimiento, aunque sea una emoción aparentemente distinta a las que hemos trabajado. Muchas gracias, profe. De nada, Gisela. De todas formas, voy a seguir enseñándoles otras técnicas. Por ejemplo, les comparto una que se llama focalización. Entonces, se le pide a la persona que tome, bueno, ahí las explicaciones que me han dado es que tome un clip. Pueden tomar cualquier cosa. Entonces, se le pide a la persona que durante un minuto contemple el objeto que tienen enfrente, que lo vea, que lo toque, que lo sienta. Un minuto que lo haga. ¿Sí? Después de ese minuto le pedimos que nos hable sobre ese objeto. Eh, ¿Cuál es el procedimiento o cómo funciona esta técnica? Estamos a enseñarlos a focalizarse. Cuando nosotros tenemos un ataque de pánico en la calle, un ataque de ansiedad, lo que hacemos es volcarnos sobre nosotros mismos, que es esta hipervigilancia, es este volcarnos a nosotros mismos tan intensos. Y entonces le pedimos a la persona que vea el árbol que tiene enfrente, el coche que está enfrente y que empiece a analizarlo, que lo vea, que revise cada detalle. Al momento en que hace esto, funciona exactamente igual que la técnica de no pensar en osos polares o exactamente igual que la respiración cuando contamos. Nos desconectamos del objeto ansiógeno para darle un respiro a los pensamientos y entonces nos permite volver a retomar el control. ¿Sí? No sé si me sigan o si hay alguna duda sobre esta técnica. Yo tengo una duda, profe, no sobre esta técnica, sino un poquito algo de algo anterior. Sí, Normita. Puede, ajá, puede ser que en la ansiedad solo se presenten síntomas fisiológicos y no cognitivos, No, ¿no? O no, sea, por no. ejemplo, que la persona nada más tuviera dificultad para respirar, dolor de pecho y no tuviera síntomas cognitivos. No. No, Ok. les platico rápidamente un caso. Llegó una chica, veintitantos años, traía estos síntomas físicos, fisiológicos, falta de respiración o respiración entrecortada, taquicardia, temblor, dolor de cabeza, todos los síntomas fisiológicos, ¿no? Y yo le pregunto, oye, ¿qué detonó tu situación, no? Normalmente cuando preguntamos detonador o disparador es la situación
que llevó a esta respuesta fisiológica. La chica me dice, no, nada, ¿cómo nada? O sea, tiene que haber algún disparador, ¿no? Obviamente no le dije así, sino yo en mi cabeza dije, ah, no, ¿cómo no? Tiene que haber un disparador, ¿no? Entonces, recuerden que yo se los pongo como, no sé si como una regla o un lineamiento de su protocolo. Lo primero que ustedes deben descartar es una cuestión fisiológica, o sea, una enfermedad. ¿Sí? Si yo veo que una persona me llega con muchos síntomas físicos, lo primero que hago es mandarla al médico. Oye, tómate la presión, chécate el azúcar, hazte análisis o ve al médico para que te haga una revisión. En el caso de esa chica me llegó con la presión arriba, pero era una condición genética o biológica. ¿Sí? Entonces, al momento en que la mando al médico, el médico le manda las pastillas para bajar la presión y automáticamente ella vuelve a su vida normal. No había una causa emocional. Recuérdate que lo que activa la ansiedad son las emociones. ¿Sí? Entonces, cuando son los síntomas solos, entonces tenemos que mandarlos al médico para descartar una presión alta, una presión baja, una diabetes, otras tantas enfermedades, ¿no? Segundo caso. Sí, 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 profe. Ajá. te escucho, Normita. No, no, gracias, está bien la ¿Sí? explicación. Ah, Sí, gracias, Normita. Segundo caso. Me llega igual una chica, veintitantos años, llega con todos estos síntomas fisiológicos y le pregunto, oye, ¿qué te pasó? Es que me asaltaron y me secuestraron. Ah, ok, o sea, es comprensible que tenga los síntomas fisiológicos, pero también que tenga la ansiedad, ¿no? Entonces, para yo tratarla, primero tuve que mandarla al médico para que bajaran esos síntomas fisiológicos, fueran más controlables y ya pudiésemos intervenir de manera psicológica, ¿sí? No desestimen las respuestas fisiológicas ante amenazas reales, productos del miedo. Obviamente, si nos asaltan, si nos secuestran, si hay alguna situación así, el cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Pero son respuestas naturales de miedo. Para que podamos hablar de una ansiedad, sí tiene que haber respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales. Tienen que estar las tres, ¿sí? Para que podamos diagnosticarlas o delimitarlas como ansiedad, ¿vale? Bueno, sí, profe, gracias. de nada, Normita. Síntomas conductuales. Evitación de las señales o situaciones de amenaza. ¿Qué quiere decir? Evito convivir con la gente, salir a la calle, estar en tal lugar, hacer ciertas cosas porque me generan la ansiedad, ¿sí? Eh, es la evitación. Segundo, huida o alejamiento. Esto creo que lo hemos mencionado muchas veces. Uno de los síntomas principales de una persona con ansiedad es la evitación. Muchas gracias, Gisela. Apenas leí tu mensaje, me apareció apenas. Es de los síntomas más característicos de una persona con ansiedad, la huida o la evitación, ¿sí? ¿Cuál es otro síntoma conductual? La obtención de seguridad o reafirmación, lo que hablábamos de necesitar el respaldo de alguien más, ¿no? De la pareja, un amigo, el novio, la novia. Necesito que estén conmigo para que me cuiden, para que me digan que todo está bien. En algunos casos es necesario hablar con la familia para que no acudan a la demanda de la persona con ansiedad. Son casos específicos como un trastorno de ansiedad generalizada y lo hago con reserva, lo hago con las reservas que merece, pero el hecho de que la persona dice, hoy me siento con un ataque de pánico, le hablo a la hermana, a la mamá, al papá, vengan, atiéndanme, lo único que sucede en ocasiones o casi siempre es reforzar esa conducta, esa situación o esa ansiedad, ¿sí? Porque la persona espera que todos respondan a su ansiedad con prontitud porque está mal, porque está enferma la persona.
Entonces, hay que tener cautela con la forma en que respondemos. Si hay una red de apoyo, sí, pero que maneje cautela y que maneje responsabilidad. ¿Qué se le enseña a una persona con ansiedad? A ser responsable de sí misma. Y cuando todas las personas la apapachan a su alrededor, esto refuerza la conducta ansiógena, ¿sí? Lo digo con reservas, digo, ya podremos leer más adelante o profundizar. Otro síntoma conductual, inquietud, agitación y marcha. O sea, ya creo que están claros estos puntos. O sea, nos sentimos ansiosos, estamos aquí nada más moviendo, caminamos de lado a lado, se nos ve físicamente todas estas respuestas conductuales. Eso tiene que ver también muchos con lo fisiológico, nada más que así no lo separa el DSM-5, pero bueno. Hiperventilación. Sentimos que nos ahogamos, ¿no? Quedarse helado o paralizado, aunque entraría dentro de una respuesta fisiológica, también lo podemos contemplar como una respuesta conductual, ¿no? Yo les ponía el ejemplo del cantante o del conferencista que va a dar su plática y de pronto se queda parado antes de salir, ¿no? Sí, puedo moverme, ¿no? Me quedo paralizado. ¿Por qué? Porque me voy a enfrentar a la ansiedad. ¿Sí? Pero oye, es que esto es un logro, hay 100,000 personas esperándote. Eh, Genial, hay muchas personas esperándome ahorita para mi conferencia. Sí, es un momento de triunfo, sí, pero te paraliza. ¿Sí? Entonces recuerden, la ansiedad la activan las emociones, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro síntoma conductual que sería dificultad para hablar. Pero bueno, va de la mano con lo fisiológico, el tartamudeo, de pronto no puedo articular palabras, tiene que ver con quedarse paralizado o helado, ¿vale? Síntomas afectivos, que igual van de la mano con los cognitivos y los fisiológicos: nervioso, tento, embarullado, así como confundido, asustado, temeroso, aterrorizado, inquieto, asustadizo, impaciente, frustrado. Una persona con ansiedad va a desbordar también la parte afectiva, va a intensificar los afectos. Ojo, esto también es muy interesante, lo he visto mucho con mis pacientes. Se intensifican las emociones, ¿sí? Y te amo así, wow. Y te odio así, wow. Y me enojo contigo y te amo, wow. O sea, con una intensidad desbordada, ¿sí? Cuando la persona empieza a regular las emociones, también va a regular los afectos, ¿sí? También va a ir regulando los afectos. Entonces, la clave para ir trabajando la ansiedad tiene que ver con las emociones, ¿sí? Uno, y como se los recomiendo, como una primera herramienta es identificar qué emoción estoy experimentando, ¿sí? Pues como primer regla, como el principio de todo esto es identificar qué emoción estoy sintiendo y dos, hablar de esa emoción, ¿sí? Con la persona que me está generando esa emoción. Sí, siento que son dos puntos claves para el manejo de las emociones, porque a veces, como yo les mencionaba, podemos llegar a confundir el estrés con la preocupación, la ansiedad, el miedo, la angustia. O sea, podemos confundirlas, ¿no? A ver, ¿qué estoy experimentando? Ah, estoy enojado. Ah, ok, no es ansiedad, no. Ah, ok. Entonces estoy enojado por una situación. ¿Es válido enojarse en situaciones adecuadas? Sí. Me estoy enojando, ¿no? Sí, sí me puedo enojar. Es válido enojarse. Ah, ok. Pero no es ansiedad. No, no es ansiedad. Ok. Hay personas que empiezan a enojarse y desembocan en ansiedad, ¿sí? Una emoción activa su ansiedad, ¿vale? ¿Hasta aquí en alguna duda o pregunta? No, Todo bien, profe. gracias. Ok. Bueno, ya casi terminamos, pero quería compartirles que vamos a hablar precisamente. Les voy a enviar un test. Bueno, les voy a enviar dos. Les voy a pedir de favor que primero lo contesten y después hagan
el análisis, obviamente los vamos a platicar la próxima semana. El primer test es el Basic ID y el segundo test es el de Aaron Beck, que trata sobre evaluar la ansiedad, cómo una persona tiene una ansiedad baja, moderada o alta, ¿sí? Entonces, ahorita acabando la sesión, se los envío para que lo llenen, lo estudien y obviamente lo explicamos la próxima clase, paso a paso, para que se den esa oportunidad. Ahí es en PDF, por lo tanto, guárdenlo para que ustedes en su momento lo puedan aplicar a sus pacientes y obviamente puedan guardar esa copia para a su vez estarlo replicando, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. Yo sí, profe. Sí, ¿te escuchamos? Por ejemplo, con respecto a los síntomas que usted mencionaba, que hay que descartar si es algo más como fisiológico que a lo que tenga de manera también conductual. Mi pregunta es, ¿la ansiedad también puede desencadenar problemas, no sé, por ejemplo, como cardíacos o esta sensación que se tiene a un pre o microinfarto? No está comprobado que pueda llegar a dañar el órgano como tal. Hablamos de un proceso de somatización, pero propiamente no. O sea, la ansiedad no es mortal. Sí, ojo, esto lo dejo muy claro. No es que la ansiedad nos mate, nos pueda llegar a matar, no. No, no puede provocar un derrame, no puede provocar un paro cardíaco, no, 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 no. Es muy incómoda, es molesta, es desbordante, pero no hay una evidencia que corrobore que una persona murió por ansiedad, ¿no? Puede haber que tenga una propensión genética o que tenga ya antecedentes que obviamente ya tenían un órgano lastimado, un órgano afectado, pero en sí la ansiedad no es mortal, ¿sí? En sí, y esto es muy importante cuando se lo aclaramos a nuestros pacientes, que para que ellos puedan evaluar la situación, que sepan que esto no es mortal. Ahora, siendo muy honesto y sincero, cuando se combina con medicamentos, entonces sí puede darse alguna afección cardíaca, y esto es lo que me reservo con las propiedades que amerita, porque algunos pacientes que tuve en alguna ocasión, pues consumían fármacos, ansiolíticos, antidepresivos, todo esto, y algunos de ellos sí pueden causar afecciones cardíacas, ¿no? Entonces se puede combinar la ansiedad con estas afecciones y obviamente desembocar en algo más trágico, ¿no? Pero la ansiedad por sí misma, no, no, no es que somatice como tal, no es que afecte los órganos como tal, solamente las sensaciones, los síntomas físicos, pero no al grado en que pueda dañarlos orgánicamente. No sé si queda respondida tu pregunta, Monse. Sí, totalmente. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Edith, En lo que estaba comentando la compañera, supongo que es del esquema de recursos, que cuando tiene la evaluación primaria, que tiene el síntoma y se siente como eso, se siente como si se fuera a dar no sé, un ataque al corazón, se siente como en todos los síntomas que usted mencionaba, y sería más bien en la etapa de catastrofizar los síntomas, ¿cierto, profe? O porque, bueno, vaya, usted ya dijo que no, por sí solo no puede causar, por ejemplo, que sí te dé un infarto, pero que se sienta tan real como si fuese, no sé, un infarto, yo creo que ahí es donde podremos decir que es catastrofizar los síntomas nada más, ¿no? exactamente. La persona puede sentir que va a volverse loca, que va a perder la razón, que se le va a parar el corazón, que va a tener un derrame.
Y obviamente esto acrecenta la ansiedad, ¿no? Ese miedo, el catastrofismo, y la persona siente que va a morir, en serio, sí siente que va a morir, sí. Por eso entra, de hecho, muchas personas con ataques de ansiedad acaban en urgencias. Cuando desconocemos la sintomatología o no desconocemos qué es la ansiedad, mucha gente llega al hospital, sí, porque siente que sí se va a morir, sí, 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 literalmente dice me voy a morir. Pero una vez que se trabaja, que se empieza estas técnicas, se empiezan a aplicar algunas de las herramientas que les compartí en este y en el anterior taller, la persona empieza entonces a regular y entonces cuando le da el ataque de ansiedad, no es que deje de haber los ataques de ansiedad o la ansiedad, sino que ahora van a bajar de intensidad y ya no va a haber estas sensaciones tan extremas, desbordadas o distorsionadas como lo había en su momento cuando desconocíamos qué estaba pasando con nosotros, ¿no? Entonces sí, 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 Eddie, tiene que ver con esa parte en que vamos a catastrofizando las situaciones y finalmente se van desbordando, ¿no? Por eso es muy importante esta evaluación primaria y secundaria, porque en la evaluación primaria podemos maximizar, magnificar, y en la evaluación secundaria minimizar nuestros recursos para afrontarlo. Entonces, cuando respiramos, cuando hacemos contracción muscular, cuando no pensamos en osos polares, cuando aplicamos la focalización, aplicamos un continuum cognitivo, son nuestros recursos. Y entonces los síntomas de que me voy a morir van desvaneciéndose, van minimizándose. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muchas. ¿Qué pasó, Monse? Ay, perdón, es que ya tenía como ratito de que estaba como en estos temas. Pero, por ejemplo, ahorita con lo que menciona de la evaluación primaria y secundaria, al comenzar a trabajar con un paciente la ansiedad, conforme obviamente nosotros empezamos a alimentar esos recursos del paciente, puede existir que en cierta o en cierto momento ya deje de tener ansiedad total o siempre se va a desencadenar en una menor cantidad de a cuando llegó en un principio de la sesión. Muy buena pregunta. Lo que nosotros vamos a enseñarle al paciente es que pueda controlarla. No va a desaparecer porque recuerda que es algo natural o inherente a nuestra condición psíquica. Todos tenemos ansiedad. En algún momento se puede desbordar por emociones tan fuertes como la alegría, la tristeza, el miedo. Se pueden desbordar, pero digamos que es natural, ¿no? En algún momento sentir mucha ansiedad, sí es natural, pero no sentirla siempre. Es aquí donde va a entrar el diagnóstico. No sé, el ejemplo del DSM nos habla de la frecuencia. O sea, si tú tienes ansiedad una vez al mes, digamos que no entras dentro del diagnóstico. Pero si tienes ansiedad 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, entonces tú entras dentro de ese diagnóstico, ¿no? Entonces, la ansiedad es algo inherente a nuestra naturaleza humana. La frecuencia, la intensidad y la magnitud con que se presenten es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? ¿A qué me refiero con intensidad? Tenemos ansiedad en en poca intensidad, mediana intensidad o alta intensidad. Ok, hasta ahí sería natural. Pero aquí viene la magnitud. ¿Qué es la magnitud? El impacto que genera en nuestra vida, ¿sí? Entonces, yo tengo ansiedad 3 veces por semana a intensidades muy altas y entonces ya no salgo de mi casa, ya no convivo con las personas, me encierro en mi cuarto. Ok, la magnitud, las afectaciones son muy grandes. Entonces hablamos de un cuadro de ansiedad generalizada o un cuadro de ansiedad disparado, ¿no? Desproporcionado. Pero cuando tenemos ansiedad, no sé, una vez por mes, a una intensidad mediana, y, ok, me da la ansiedad, pero no me afecta en mi trabajo, en mi pareja, nada, ok, perfecto, no pasa nada, es natural, ¿no? Entonces, no es que nosotros le aseguremos a la persona que ya nunca más va a sentir ansiedad, no, no, va a aprender a controlarla.
a controlarla. Y al hablar de controlar, regular la ansiedad, hablamos de regulación emocional. Entonces, no solamente el beneficio es para esa parte de la ansiedad, sino también para sus emociones, ¿no? Por ejemplo, una persona compulsiva que explota es así de que apenas si me tocan yo exploto y soy agresivo o me porto violento, también le vamos a enseñar a regular esas emociones, ¿no? Entonces, no, la ansiedad no desaparece porque es inherente a nosotros, ¿no? Es como el miedo y la preocupación, ¿sí? Aunque es más compleja la ansiedad que el miedo, pero no desaparece, ¿no? Entonces vamos a enseñarle a convivir, a trabajarla y a estar con ella, ¿no? Para que no vuelva a desbordarse o no se desborde tan frecuentemente ni con intensidades muy altas. Y lo más importante, que no afecte su vida o no la afecte de manera significativa, al grado en que está atenida a vivir de acuerdo a lo que la ansiedad le marque. No salir, no convivir, aislarse. No sé si queda respondida tu pregunta, Monse. Sí, totalmente. Muchas gracias, profe. No, de nada, Monse. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias por estar en esta segunda clase. En cuanto colguemos, ahorita les proporciono estos 2 tests que les van a ayudar para hacer un diagnóstico que pueden aplicar para las personas que lleguen a su consultorio como pacientes. Ustedes les entregan este test, se lo llenan y les puede dar una referencia en qué lugar se encuentran, en qué nivel se encuentran y obviamente con empezar a aplicar estas técnicas, ¿no? La principal, respiración, contracción muscular. Sí, les voy a compartir uno de Hackinson, muy completo, eh, es gradual, que eso también ayuda muchísimo, y la respiración, que es esencial. Una vez que la persona, y lo más importante, cuando nosotros le platicamos a la persona que la ansiedad no es mortal, que la ansiedad es algo natural, que sí es una enfermedad, pero que no es mortal y que va a poder regularla, esto empieza en sí mismo a quitarle ese peso que trae nuestro paciente. ¿Sí? Va a empezar a verlo de otra manera, a tomarla de otra manera, a manejarla, pensarla y actuar de otra manera. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profe, gracias. Pues muchísimas Todo gracias bien, gracias. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar esta segunda clase. En cuanto colguemos, como les mencionaba, les mando los links de esta grabación, de las diapositivas, de todo y estos test para que ustedes tengan todo este material y lo platiquemos la siguiente clase. ¿Vale? Gracias, excelente noche, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Gracias, que descansen. Igualmente, hasta luego.